Imagínate que estamos en el año 2009. Estás en un aeropuerto, en una oficina de Wall Street o en cualquier café de una gran ciudad. Si miras a tu alrededor, vas a ver a todo el mundo haciendo exactamente lo mismo, mirando una pantalla pequeña y moviendo los pulgares a toda velocidad sobre un teclado físico. No estaban jugando, estaban trabajando, o mejor dicho, estaban enganchados. En ese momento, tener una BlackBerry no era solo tener un teléfono, era un símbolo de estatus, de poder y sobre todo, de una adicción que nadie quería curar. De hecho, la gente no le decía BlackBerry. El mundo la conocía como Crackberry. Así de fuerte era el nivel de dependencia. La gente no podía dejar de revisar sus correos ni un segundo. Estaban en cenas familiares, en reuniones importantes o incluso en la cama. Y ese pequeño aparato seguía ahí, vibrando, exigiendo atención. En 2009, BlackBerry era el dueño absoluto del mundo. Tenían el 50% del mercado de smartphones en Estados Unidos. O sea, piénsalo un segundo. De cada 2 teléfonos inteligentes que veías por la calle, uno era de ellos. A nivel global, controlaban el 20% de todo el planeta. No importaba quién fueras. Si eras alguien importante, tenías una BlackBerry en el bolsillo. Barack Obama peleó con el servicio secreto porque se negaba a entregar la suya cuando llegó a la Casa Blanca. Angela Merkel la usaba para gobernar Alemania. Los ejecutivos más agresivos de Nueva York sentían que estaban desarmados si no tenían ese teclado QWERTY bajo sus dedos. Era una herramienta perfecta, era indestructible, o eso creían ellos. Vimos hace poco cómo Nokia fue destruida por ignorar lo que estaba pasando con el iPhone. Pero lo de BlackBerry es todavía más difícil de creer. Al menos Nokia tenía la excusa de estar al otro lado del mundo, allá en Finlandia, lejos del ruido de Silicon Valley. Pero BlackBerry estaba en Canadá, justo ahí, en Norteamérica. Estaban viendo cómo Apple presentaba el iPhone en tiempo real. Tenían los datos, tenían los recursos y tenían a los mejores ingenieros del mundo. Y aún así, decidieron no hacer nada. Cuando el iPhone salió al mercado en 2007, los fundadores de BlackBerry, Mike Lazaridis y Jim Balsillie, no se asustaron, se rieron. Literalmente. Lazaridis llegó a decir que intentar meter internet completo en un teléfono era una locura, que nadie iba a querer una pantalla llena de huellas dactilares y que el teclado físico era sagrado. Estaban tan enamorados de su propio invento que se volvieron ciegos, y esto es lo más loco de todo. Mientras ellos se burlaban de Steve Jobs, el suelo se les estaba hundiendo bajo los pies. En menos de 4 años, esa empresa, que valía miles de millones y que dominaba el mundo, empezó a borrarse del mapa. Pasaron de controlar la mitad del mercado a tener prácticamente el 0%, de ser el teléfono del presidente de Estados Unidos a ser una marca que hoy solo existe en los libros de historia corporativa y en empresas de ciberseguridad que ya nadie asocia con un celular. Si creciste en Latinoamérica, sabes de qué te hablo. Antes de que existiera WhatsApp, el BBM, el BlackBerry Messenger, era nuestra religión. ¿Me pasas tu PIN? Era la frase que escuchabas en todas las fiestas y escuelas. Fue una época dorada que desapareció de un plumazo por una mezcla de arrogancia, miedo al cambio y una ceguera corporativa que todavía hoy se estudia en las universidades como el ejemplo perfecto de cómo destruir un imperio desde adentro. Ok, aquí es donde la cosa se pone buena. Vamos a entender cómo pasaron de ser una droga tecnológica que todos necesitaban, a lanzar un teléfono tan malo que las tiendas tuvieron que devolverle el dinero a los clientes para que no los demandaran. Esta es la historia de cómo BlackBerry tuvo el futuro en sus manos, lo miró a la cara y decidió que no le interesaba. Y por cierto, si tú también fuiste de los que no soltaba el teléfono ni para dormir, ¿todavía te acuerdas de tu PIN de BBM? Porque lo que vas a ver ahora
te va a traer muchos recuerdos y probablemente un poco de frustración. Y antes de seguir, quiero leerte. Comenta abajo si tú también viviste la época del BBM y cuál era tu PIN, o si ya lo olvidaste por completo. Y si te gustan este tipo de historias reales sobre imperios que lo tenían todo y lo perdieron en segundos, suscríbete ahora, porque lo que viene no solo se pone más intenso, también explica por qué esto podría volver a pasar con otras empresas hoy mismo. Para entender cómo se desmoronó este gigante, primero tenemos que viajar a un lugar que no suena para nada a Silicon Valley, Waterloo, en Ontario, Canadá. Corre el año 1984. Mientras todo el mundo estaba obsesionado con las computadoras personales, un chico de 23 años llamado Mike Lazaridis, que básicamente era un genio de la ingeniería, decide dejar la universidad justo antes de graduarse. ¿Te suena la historia? Sí, muy al estilo de Steve Jobs o Bill Gates. Mike funda una empresa con un nombre que suena a todo menos a teléfonos: Research in Motion, o simplemente RIM. Al principio, estos tipos no tenían ni idea de que iban a cambiar el mundo de las comunicaciones. Estaban metidos en cosas súper técnicas, como sistemas de transmisión de datos inalámbricos para redes de semáforos o terminales de puntos de venta. Eran los nerds de la conectividad en una época donde Internet era todavía un sueño lejano para la mayoría. Pero aquí es donde entra el segundo personaje clave de esta historia, Jim Balsillie. Si Mike era el cerebro tecnológico, Jim era el tiburón. Se unió a la empresa en 1992 y, para que te des una idea de lo mucho que creía en el proyecto, hipotecó su propia casa para meterle dinero a RIM. Imagínate la presión. Tenías a un ingeniero brillante y a un vendedor agresivo trabajando en un sótano en Canadá, tratando de convencer al mundo de que el futuro no estaba en los cables, sino en el aire. Vimos cómo Nokia fue destruida por ignorar el iPhone. Y ya hablamos de cómo los finlandeses dominaban el mercado masivo. Pero mientras Nokia hacía teléfonos para que la gente llamara y mandara mensajes de texto, RIM estaba jugando a otra cosa. Ellos se dieron cuenta de algo que nadie más vio. El correo electrónico era la herramienta definitiva. En los 90, si querías revisar tu email, tenías que estar sentado frente a una computadora pesada, conectada a un cable de teléfono que hacía ruidos extraños. RIM dijo: ¿y si pudieras llevar tu oficina en el bolsillo? Así nació el Inter@Kive Pager 950 en 1998. No era un teléfono, era un busca o pager bidireccional. Tenía un teclado minúsculo y una pantalla que apenas mostraba unas líneas de texto, pero hacía algo mágico. Te permitía enviar y recibir correos en tiempo real mientras caminabas por la calle. O sea, piénsalo un segundo. En 1998, eso era como tener tecnología alienígena. No tenías que esperar a llegar a casa para responder un mensaje urgente de tu jefe. Y aquí es donde ocurre el primer gran golpe de genio: el nombre. Originalmente, el dispositivo se iba a llamar Pocket Link o algo aburrido por el estilo, pero contrataron a una agencia de branding que les dijo que las teclas pequeñas parecían semillas. Alguien dijo que parecían fresas, pero Strawberry sonaba muy lento. Al final, alguien dijo Blackberry, y el nombre se quedó. Era fresco, era diferente y sobre todo era fácil de recordar. Pero lo que realmente hizo que BlackBerry se convirtiera en un imperio no fue solo el aparato, fue su infraestructura. Ellos no confiaban en las redes de otros. Crearon algo llamado el NOC, el Network Operations Center. Era como un cerebro central en Canadá que comprimía y cifraba todos los datos antes de mandarlos al teléfono. Esto hacía que los correos llegaran instantáneamente y, lo más importante, que fueran imposibles de hackear. Por eso, mientras Nokia se enfocaba en ponerle cámaras de mala calidad o carcasas de colores a sus teléfonos, BlackBerry se fue directo a los peces gordos. Se enfocaron en los ejecutivos de Wall Street, en los abogados de alto nivel y eventualmente en el gobierno de los Estados Unidos.
se convirtieron en el estándar de seguridad. Si eras alguien importante, tenías que tener una BlackBerry. No era un lujo, era una necesidad biológica para el trabajo. Para el año 2000, la empresa ya cotizaba en bolsa y valía miles de millones. Pero lo más increíble es cómo lograron que la gente se obsesionara con el dispositivo. ¿Has oído hablar del término crackberry? No es broma. La gente empezó a usar ese término porque el nivel de adicción era real. Los ejecutivos dejaban de cenar con sus familias por estar revisando la bolita de desplazamiento, el famoso track wheel, y viendo cómo parpadeaba ese LED rojo que te avisaba que tenías un correo nuevo. Ese LED rojo era como una inyección de dopamina pura. Y aquí hay un dato que te va a volar la cabeza. BlackBerry no inventó el smartphone, pero sí inventó la cultura de estar siempre conectado.